Bien, buenas tardes hermanos y amigos que nos ven y nos escuchan por este canal. Gracias por su fidelidad, gracias por su sintonía. Gracias a Dios porque nos permite cada lunes traer este corto mensaje a objeto de edificar el cuerpo de la iglesia y también que sirva de exhortación a los amigos o simpatizantes de la predicación del Evangelio. Gracias a Dios por ustedes. En esta tarde quiero compartir una vez más el tema de la llenura del Espíritu Santo. Este es el sexto mensaje que hablamos acerca de este tema y quiero ser reiterativos en cuanto a esto. O sea, reiterativos en cuanto a la necesidad, porque para un verdadero creyente el ser lleno del Espíritu Santo no es opción, es el deber ser. Así como la llenura del Espíritu Santo propende, ¿verdad?, la santidad del creyente. Las dos cosas van de la mano. Cuando procuro, ¿verdad?, llenarme del Espíritu, dejando atrás las cosas malas que pasaron y concentrándome o fijándome en las cosas buenas que Dios ha hecho a favor mío, entonces ahí ya estoy dando ese primer paso, poniendo mi corazón como un altar para sacrificar todas esas experiencias malas que antes tuve. Además, tengo que sacrificar ahí todo aquello que hay en mi corazón que sé que a Dios no le agrada, bien sea en mi pensamiento, bien sea en mi boca, en lo que yo digo, en lo que yo hago. Todo aquello que a Dios no agrada tengo que hacerlo morir, como dijo Pablo a los Colosenses, hacer morir pues lo terrenal en vosotros. Y lo tercero, aún las cosas que yo amo y que me agrada, nada puede tener ni la intención ni yo permitir que tenga la intención de eclipsar la preeminencia de Cristo en mi vida. Cristo tiene que ser primero en todo. En ese sentido, nosotros tenemos que ser reiterativos, incisivos, hasta a veces hasta incómodos, pero hay que hacerlo porque la iglesia tiene que salir de ese marasmo de mediocridad, de ese marasmo de solamente culto o de ese marasmo de solamente domingo. Eso no es la vida de un creyente. La vida de un creyente es de lunes a lunes. La vida del creyente es todos los días. La vida del creyente tiene el propósito de glorificar a Cristo. Para eso nos dio el Espíritu Santo. Porque a muchos les gusta decir, bueno, la gracia nos ha dado el Espíritu Santo y ya nosotros somos salvos y salvos siempre salvos. Cuidado, cuidado. Salvo siempre que esta gracia propenda santidad, propenda buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduvieses en ellas. No para mirarla de lejos o para ver qué otro hizo o para ver las grandes cosas que Dios ha hecho con otra persona. No, a nadie le ha dado más Espíritu Santo que a otros, sino a todos nos ha dado por igual. Su gracia nos ha provisto el Espíritu Santo por igual a todos. En ese sentido, hermanos, nosotros queremos ser siempre reiterativos. Pero así como decimos una cosa que es buena, la segunda también tenemos que decirla. Y es que el Espíritu Santo tiene ciertas condiciones que prevalecen a la hora de usar a alguien o de llenar a alguien con su presencia, con sus virtudes. Y las condiciones son, el Espíritu Santo no va a actuar en un corazón que esté desordenado o que esté lleno de basura, de sucio. Él no va a usar a un corazón lleno de suciedad, lleno de pensamientos, lleno de lujuria, lleno de malos deseos. Eso nunca va a usar un creyente así. O sea, necesariamente hay que despojarse de esas cosas, hay que hacerlas morir de alguna manera. Todo es proponerse con la ayuda del Espíritu Santo a hacer morir todas esas cosas en nosotros. Nosotros no podemos pretender que el Espíritu Santo vaya a actuar libremente en medio de nuestras ataduras. El Espíritu Santo no puede actuar libremente en medio de aquel donde Cristo no tenga la preeminencia. El Espíritu Santo va a actuar en aquel en quien abunde la palabra de Dios en su corazón. Por eso dijo Pablo a los Colosenses, la palabra de Cristo abunde en vuestros corazones, capítulo 3. Entonces, nosotros tenemos que saber que el Espíritu Santo no va a actuar en una persona que se diga creyente, que no marque una diferencia entre el antes y el después, entre el ayer y el hoy. No puede pretender ser usado por el Espíritu Santo. En alguien que no marque entre lo que fue vivir en tiniebla y lo que es vivir en luz, de lo que es estar muerto o estar vivo, de lo que es el mundo y lo que es la iglesia. O sea, lo que es la gente común y los santos. Tiene que haber una diferencia. En nada podemos parecernos nosotros a aquello donde Dios nos sacó. Mire,
Óigame bien, nunca hay salvación si no hay arrepentimiento. Así como hemos dicho, no habrá salvación hasta que no haya confesión de Cristo como Señor. Bueno, también tenemos que decir, no habrá salvación en ninguna persona, o no hay salvación en ninguna persona si no hay arrepentimiento. La doctrina del arrepentimiento es fundamental para que nosotros la tengamos siempre presente. Ahora bien, hoy quiero compartir con ustedes un breve pasaje que va a estar en Romanos capítulo 8, versículos 1 al 14. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Pero para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Bueno, yo me quito el sombrero, como dice uno aquí en criollo, al lado de esta declaración del apóstol Pablo. Verdad que es tremenda declaración. Y habla como decimos también en los llanos, que anda por la calle, por el medio de la calle. No anda por las ramas, no anda porque infiere a la persona y entienda más o menos de lo que yo dije. No anda así. Hay dos características que deben ser claramente distintivas. Uno, lo que dice en el versículo 1, los que andan conforme a la carne. ¿Qué muestran? Las obras de la carne. Y los que andan conforme al Espíritu, ¿qué muestran? El carácter del Espíritu. Eso debe ser distintivo. Eso se deja ver. No es como yo me veo, porque a la hora de la verdad, cuando uno se juzga a uno mismo, por lo general, por lo menos sale con promedio aceptable. Pero no es el asunto, ese asunto es fácil. No es como yo me veo en el espejo. No, ¿cómo me ven a mí? ¿Cómo me ven cuando yo hablo, cuando yo respondo, cuando yo actúo, o lo que hago o que dejo de hacer? Eso es importante nosotros valorar. No es que vamos a depender del que dirán, sino debemos valorar qué decimos. Porque una cosa es como yo me veo y otra cosa es como a mí me ven. Entonces, una de las cosas que dice Pablo aquí es que hay dos en el grupo de la iglesia, de las congregaciones, hay dos, en forma macro, hay dos conductas que son claramente visibles. Uno, los que andan conforme a la carne y otros que andan conforme al Espíritu. Y lo que habla él como consecuencia de andar conforme a la carne es una sola. Ustedes pretenden o piensan o dicen que están en Cristo, pero dice Pablo claramente, moriréis si andáis conforme a la carne. Pero quiero decir algo que Pablo es muy enfático. Ustedes tienen la capacidad, como también dijo en Colosenses capítulo 3, de hacer morir las obras de la carne por el Espíritu. No porque tengamos fuerza contra la carne, porque no tenemos fuerza. Acuérdense que la carne sigue estando muerta por el pecado, pero el Espíritu vive por causa de la justicia que es en Cristo Jesús. Él viene a ser en nosotros justicia de Dios, como dice en 1 Corintios capítulo 1.
Entonces, hermanos, nosotros tenemos que estar claros en esto, en este pasaje. ¿Para qué? Para entender, no estoy diciendo que aquí está alguien aprobado o desaprobado, sino para valorar o para evaluar o para probar nuestra propia conducta con nuestros propios hechos. ¿Qué dicen de nosotros? Nuestros propios hechos. Es importante, voy a decir, es vital que nosotros tengamos con claridad, con objetividad, cómo podemos valorarlo en función de nuestros hechos. Dice, porque hay unos que andan conforme a la carne y otros conforme al Espíritu. La pregunta que finalmente quiero compartirla a ustedes es, ¿qué muestra realmente que somos hijos de Dios? Bueno, dice Pablo en el versículo 14, porque los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. O sea, aquellos a quienes el Espíritu siente la facilidad, ¿verdad? Que han hecho morir toda esa cantidad de pasiones y de banalidades que nosotros tenemos metido en esta célula, en este cráneo, en este cerebro, y que de alguna manera nos han tenido atados durante toda la vida. Bueno, no solamente eso, acuérdense que la carne está muerta, y aun cuando seas creyente, la carne sigue muerta, y la carne sigue erguiéndose una fuerza que quiere dominar a la decisión que hay en tu mente, o sea, la presencia del Espíritu Santo. Por eso dijo Pablo en este mismo libro de Romanos, dijo que verdad con mi cuerpo yo sirvo a la ley del pecado, pero con mi mente quiero agradar a Dios. Entonces hay una lucha en el creyente, exactamente, hermano, hay una lucha en el creyente. Y esa lucha no se libra, ¿cómo se llama? Lo asocian esa lucha como una lucha grecorromana, cuerpo a cuerpo. Fácil no es, pero eso es a lo que estamos llamados. Ahora, todo esto va a ser una lucha hasta que yo muera. No, hermano, no va a ser una lucha hasta que muera. Pero ciertamente hay cosas, no va a decir que vamos a llegar a un estado de perfección, pero hay cosas que nosotros vamos a dominar o hacerlas morir o encarcelarlas, esos leones que tenemos, encarcelarlos. ¿Para qué? Para que Cristo tenga la preeminencia y el señorío. Permita, oh Dios, que ahora cuando usted escuche estas palabras, usted pueda leer este pasaje una y otra vez y entender que somos deudores, no a la carne, como dijo Pablo acá en este pasaje, sino al Espíritu Santo. Nos debemos al Espíritu para que Él nos guíe a nosotros. Cualquier hermano que en algún momento caiga o sienta la debilidad, porque, bueno, eso es una cosa. No estamos exentos de eso. Pero como escuché la semana pasada de que un pastor, predicador, conferencista, escritor de libros, fue descubierto en adulterio, y luego que fue descubierto dijo él que confesó su pecado y estuvo 8 años viviendo en eso. Pero resulta que ese pastor no era un hombre de 40 años, sino un hombre de 76 años. Entonces usted se pregunta, ¿cómo es posible? O sea, si no lo hubiesen descubierto, hubiesen seguido eso. Uno se hace las preguntas. Entonces, que escribe el libro y da conferencias, que le pasa eso, ¿qué quedará de mí? Mire, hermano, aquí no hay ninguno que sea tan fuerte para resistir al pecado. No hay. ¿Por qué? Porque nuestra carne está conteste con eso, está débil ante eso. Es más, le apetece eso. Pero hay algo que dice Pedro, dice que ahora nosotros tenemos una buena conciencia para con Dios. Ahora sabemos lo que es pecado y lo que no es pecado, lo que a Dios agrada y lo que a Dios no agrada. Entonces, ¿qué podemos hacer? Bueno, primero, lo hemos dicho ya anteriormente, nosotros tenemos que sacrificar en un altar todo aquello que nos hizo mal en un principio. ¿Sabe cómo? El puñal que usted va a usar es el puñal del perdón. Con el perdón haga morir esas cosas. No deje que eso siga produciendo un eco o como un satélite alrededor de su mente. No deje que eso lo haga, hermano. Segundo, aún lo que más ama, póngalo, ¿cómo se llama? No deje que eso cobre preeminencia y que Cristo sea preeminente. Ya ahí va en el proceso. Al principio no será fácil. Ahora, cuando estudiamos algo de física y queremos saber con qué fuerza se levanta un 747 de la pista de aterrizaje y alcanza
los 33.000 pies de altura. Tenemos que hablar del impulso. Hay un impulso, y ese impulso que dan las turbinas es el mismo impulso que te da el Espíritu Santo para despegarnos de esta tierra, para despegarnos de lo terrenal. Al principio parece fácil, pero hay que romper con la fricción que nos mantiene atados, con la gravedad que nos mantiene atados, con el peso de todo ese avión que nos mantiene fijos ahí. Hermano, sí hay cosas que se anteponen a ese deseo, pero óigame, el Señor dijo claramente: no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Dios mora en nosotros, y si el que está en nosotros sabemos que es más poderoso que lo que está en el mundo. Así que nadie puede darse por derrotado. Nadie puede decir no pude. No pude, no. Claro que puede. Para eso Dios nos dio a su Espíritu, para que nosotros seamos más que victoriosos por medio de aquel que nos amó. Así que quede este pasaje en sus corazones, hermanos. Lea este pasaje en Romanos capítulo 8, versículo 1 al 14, una y otra vez, y mediten eso. Cualquier comentario, pues vamos a la orden. Dios le bendiga donde quiera que se encuentre.